Hola, mi nombre es Sally Andrea Ávila, soy aspirante a la carrera de Gerencia de Servicios de Salud. El motivo de este video, pues bueno, es mi presentación final para el curso propedéutico. Bueno, vamos a iniciar. El tema que elegí es el de infecciones nosocomiales, porque yo trabajo hace muchos años ya en el ramo médico y pues es un tema bastante interesante, además de ser pues un poco preocupante porque pues mucha gente no sabe cuáles son los motivos de las infecciones nosocomiales, no sabe cómo prevenirlas y pues a mucha gente ahora sí que no les interesa la prevención, ¿no? Lo preocupante de esto es que las personas que trabajan en los nosocomios no son de repente muy conscientes de que pues bueno, hay que tener debidas precauciones, que hay que realizar buenas prácticas y pues la investigación es acerca de esto. El ámbito de la salud, la infección nosocomial es una infección que evidentemente se contrae en un nosocomio, pero no necesariamente, digamos, es en las primeras de 48 a las 72 horas en las cuales se contrae esta infección regularmente dentro del nosocomio. Son muchas las causas. Puede ser por mala higiene, que no se lavaron bien las manos, puede ser por medio del ambiente, del aire, puede ser por medio de los alimentos que no tienen pues ahora sí que cuidado a la hora de la preparación, de que los alimentos estén bien limpiecitos, de que sus manos estén completamente limpias y desinfectadas. Entonces, regularmente estas infecciones son contraídas por pacientes que ingresaron por otro motivo al hospital. Y pues en su estado, este, en su estado tan vulnerable, pues se hacen de una infección en el nosocomio y generalmente eso pues les trae muchas complicaciones. Hay tasas muy altas de morbilidad y de mortalidad. Los objetivos generales. Mis objetivos en cuanto a esta investigación pues son determinar qué eran las infecciones nosocomiales, determinar cuáles eran las principales causas por las cuales se dan las infecciones nosocomiales, buscar cuáles son las medidas de prevención más adecuadas para bajar las tasas o hacer recomendaciones para que no haya tantas infecciones. Determinar qué factores contribuyen al desarrollo de las infecciones nosocomiales. ¿Cuáles son las cosas que suceden dentro de los nosocomios que hacen que haya muchas más infecciones de las que debería de haber? Esas son los factores, ¿no? ¿Qué son las infecciones nosocomiales? Pues bueno, ya hablamos de que son infecciones que efectivamente se contraen dentro de un nosocomio en las primeras 48 a 72 horas. Son infecciones que se contraen por pacientes que no ingresaron al recinto con esta o por este motivo. Hay varios tipos, son diferentes bacterias. Las más usuales son las de las vías urinarias. ¿Cuáles son las principales causas por las que hay infecciones nosocomiales? Pues falta de higiene en las personas que están cerca del paciente, que son las personas que los cuidan, desde el familiar o la persona visitante hasta las personas que son las encargadas del cuidado de su salud, ¿no? Como son las enfermeras y los médicos, que a veces no tienen la precaución, por ejemplo, de lavarse las manos antes de tocarlos, antes de cateterizar, antes de aplicar sondas, antes de cualquier atención que le vayan a prestar. Hay que tener las manos bien limpias y a veces no tienen ese cuidado, ¿no? Y por eso creo que es la causa
mayor por la cual hay tantas infecciones en los nosocomios, en los hospitales. Y es esto, ¿no? La falta de conciencia de parte del personal que ahí labora y la falta de información en cuanto a lo que son las personas que están acompañando a los pacientes o que los visitan. Medidas de prevención, pues lavarse las manos, lavarse muy bien las manos, practicar bien o realizar buenas prácticas en cuanto a lo que es el personal, ¿no? Traer la mascarilla puesta, traer un gorro, traer las uñas cortas, además de lavarse las manos, desinfectarse, que si salen por ejemplo, de una sala, se quiten toda la ropa desechable y la tiren para usar ropa nueva al volver a entrar, que las puertas no se estén abriendo y cerrando en los quirófanos, por ejemplo, es muy delicado y provoca muchas infecciones. La cuestión de que estén abriendo, cerrando, entrando y saliendo, que haya la menor cantidad de personas posibles. La temperatura debe de ser baja dentro de una sala de quirófano para que no se preste a que se generen bacterias. Estas podrían ser algunas de las medidas de prevención. ¿Qué factores contribuyen? Pues ya lo hemos dicho, contribuye la falta de información, contribuye la negligencia del personal, contribuye el estado del paciente. Generalmente es más factible que un anciano o un niño tenga problemas de infecciones, por esto que pues sus defensas son menores que las de una persona que está en edad joven adulta. Resultados. Los resultados de esta investigación, bueno, han arrojado que es alarmante porque las personas conocen lo que hay que hacer. La gente que trabaja en los hospitales o en los nosocomios sabe que tiene que lavarse las manos, sabe que no tiene que tener las puertas abiertas del quirófano, sabe que tiene que desechar la ropa cuando sale o se traslada de un lugar a otro. A veces salen hasta la calle con sus batas, con su mascarilla y vuelven a entrar al quirófano. Entonces estos solamente estar transportando bacterias y pues estar poniendo propensos a los pacientes a que contraigan infecciones nosocomiales. Entonces aquí lo que creo y considero que sería muy importante, pues bueno, es realizar campañas, por ejemplo, de información, que la gente conozca lo que las prácticas que hay que tener, la gente que es externa al hospital, que haya mayor supervisión en cuanto a lo que es el personal de los nosocomios, ya que, bueno, durante esta investigación, cuando estuve yo en la bitácora, realizando las bitácoras, pues los estaba observando y en realidad como no se dan cuenta de que los están observando, pues hacen todo, a veces por la prisa, a veces porque se les olvidó, o a veces simplemente porque no tienen la disciplina y la costumbre de realizarlo, ¿no? De esa manera. Hay factores de riesgo, como son bacteremias, las infecciones nosocomiales asociadas a los catéteres, que lo que les decía que no hay una limpieza adecuada a la hora de cateterizar. Entonces es una infección que se da mucho. Contaminación de soluciones, cuando reutilizan fármacos, cuando reutilizan soluciones que son para un solo paciente y lo reutilizan con varios. Esto suele suceder mucho en hospitales de gobierno, que no hay, digamos, tanto presupuesto para poder utilizarlo, aunque las prácticas ahora sí que aquí y en China son las mismas y deben de ser las mismas para todos los pacientes, tanto en hospitales de gobierno como en hospitales privados, ¿no? Entonces, las infecciones del sitio quirúrgico son muy comunes. El paciente está completamente expuesto, está abierto,
Entonces, que el ambiente no sea el adecuado. Por ejemplo, hay que tener los quirófanos muy fríos, como lo que les decía, y tienen que tener varios cambios de temperatura durante una cirugía. Entonces, si no se practica de esa forma, es muy factible que haya una infección nosocomial en el sitio quirúrgico. Las infecciones de las vías urinarias son las más comunes, son las que tienen mayor tasa, son las que tienen mayor porcentaje, son las que se dan casi todo el tiempo. O sea, es por el sobreuso de los catéteres, que también a veces los utilizan y los reutilizan, los lavan y les hacen desinfección de alto grado, en teoría, o los esterilizan de alguna forma. Sin embargo, ese tipo de materiales deben de ser de desecho, de uso y desecho, desechables, ¿no? Se usan con un paciente y se desechan, y cada vez que utiliza un paciente alguno, pues hay que tirarlo y hay que ponerle uno nuevo. Entonces, cuando hay falta de capacitación para la instalación de los dispositivos, cuando el personal es de residentes o personal que está en capacitación, vaya, se da mucho también las infecciones por este medio. Los factores de riesgo están asociados a las características de los pacientes, como ya les dije. La edad, que el paciente esté anciano, que sea muy pequeño, es muy factible que haya infecciones. Comorbilidades, el tipo de enfermedades que tiene el paciente, que fueron por las cuales ingresó al nosocomio, son factores muy riesgosos. La característica del hospital, la calidad del agua, que el agua esté limpia o que esté pues en buen estado, ¿no? Que haya filtros, que los antisépticos y las cosas que utilizan para la esterilización o desinfección de alto grado, que lo utilicen con todo. El manejo de los alimentos, ya lo hablamos, que estén los alimentos limpios. El manejo de soluciones intravenosas, dispositivos invasivos que entran a cavidad del paciente o que van a entrar al cuerpo, vaya. Factores de riesgo asociados a la hospitalización, en la estancia hospitalaria. Cuando están mucho tiempo dentro del hospital, es mucho más factible que puedan contraer una infección nosocomial por estar tanto tiempo ahí. Y entre más tiempo estén, más van aumentando los riesgos y los días de estancia hospitalaria para los pacientes. El servicio, lo que les comentaba del personal, que a veces no tienen la conciencia o no hacen las cosas de forma adecuada. Los antibióticos, a veces la falta de uso de antibióticos también provoca que haya infecciones nosocomiales. Y pues las cirugías son muy delicadas. El no hacer las prácticas como se deben dentro del sitio quirúrgico invariablemente provoca infecciones nosocomiales, sube las tasas. Las infecciones intrahospitalarias pueden ser exógenas o endógenas. Pueden ser bacterias que se encuentran fuera del organismo y que ingresan a como lo que les decía de que pueden viajar en el aire, pues, y no estaban en el paciente cuando él ingresó y ingresan. O bacteria que está latente en el organismo y que se reactiva a causa de la susceptibilidad del paciente. Se originan en hospitales, en centros de salud públicos y privados, y hasta en las mejores familias. Las personas con enfermedades crónicas y menores de edad son las más susceptibles a esto. Las personas hospitalizadas. Las formas de contagio son variables, ya hemos hablado de varias, pacientes infectados ya, el aire o el polvo, la suciedad, el personal contaminado, las cirugías, heridas que están expuestas. Hay pacientes que no tienen las heridas, no pueden estar con las heridas cerradas y son muy susceptibles a contraer infecciones. Catéteres intravenosos, tratamiento prolongado con antibióticos. Las medidas de prevención, bueno, ya lo hemos dicho, lavado de manos, uso de mascarillas, uso de guantes, realizar un procedimiento por paciente, el uso permanente de los desinfectantes, tanto de los desinfectantes de manos como los desinfectantes de los materiales,
delimitación de las zonas de atención a pacientes, que no toda la gente tenga acceso a las zonas con los pacientes que están pues más delicados, ¿no? Que están abiertos o que están en cirugía o que están en terapia, que las zonas estén restringidas para que no haya tanto acceso de personas al mismo. Los puntos clave para esta investigación definitivamente fueron los recorridos, el poder observar al personal mientras labora, el poder observar a la gente que está con los pacientes, que esta gente no sabe que está siendo observada, entonces hace sus prácticas comunes, hace sus prácticas como lo haría cualquier día, sin estarse cuidando. Cuando hay supervisiones, generalmente pues el personal está muy al pendiente de, como debería de estar siempre, ¿no? Pero están muy al pendiente de hacer todo conforme a los reglamentos, más sin embargo cuando no se sienten observados, pues no hay esa disciplina o esa conciencia de hacerlo, ¿no? Realicé una entrevista también al doctor Rogelio Galeno. Él es el jefe de los pisos 10 y 11 del Hospital Civil Nuevo, es el jefe de cirugía. Él nos brindó bastante información acerca de cuáles son las causas de las infecciones, de qué es lo que se debe de practicar en el hospital para que no haya una tasa tan alta, etcétera. Digo, creo que entre la información que recopilé con el doctor y la observación fue de la manera que pude tener más claras las causas, los motivos y qué tipo de infecciones se dan, etcétera, para la investigación. Conclusiones. Ya hemos dicho que las infecciones son un tema de alarma. El personal de la salud tiene poco interés en estar haciendo las prácticas como se deben, usar guantes todo el tiempo, en tener las manos limpias, en desinfectadas. Creo que ese es el tema más grave, más que el de la falta de información de los visitantes o de las personas que acompañan a los pacientes. Es el del personal que hace los cuidados de médicos o de enfermería del paciente. Son los directamente responsables de que haya tantas infecciones en los nosocomios. La observación del personal actuando sin sentir que alguien los está supervisando definitivamente fue lo que nos dio la pauta para saber que en su mayoría es negligencia, que pueden prevenirse las infecciones, que puede bajar las tasas en un porcentaje muy alto, nada más con tener estas precauciones. El acceso para mí fue fácil en todas las áreas, ya que yo trabajo para una empresa y soy alguien que visita el hospital prácticamente 2 o 3 veces por semana, entonces para mí fue bastante fácil poder accesar a las áreas para poder hacer las observaciones. Recomendaciones del tema. Bueno, pues ya hemos dicho que las recomendaciones serían la higiene, que checar que el agua sea potable, que los alimentos estén limpios y desinfectados, que el hospital esté frío para que no se corran las bacterias, que delimitar las áreas en donde están los pacientes, que no se abran y se cierren las puertas en los quirófanos, etcétera. Mi idea fuerza de este tema es que prevenir es dar vida. Mi nombre es Ale Andrea, soy aspirante a la carrera de Gerencia de Servicios de Salud y agradezco su atención para este video.